Seguro. Puedo dejarte enfrente de la puerta. No, gracias. Yo camino. Muy bien. No pareces estar muy entusiasmado. Pablo, a veces es normal que cueste hacer amigos nuevos en un colegio nuevo. No importa. Ok. Paso por ti en 2 horas. ¿Te parece? Te amo. ¿Vos quién sos? Pablo. Estamos en la misma clase de mate. ¿Has visto a mi hermano Eric? Me dijeron que salió por más bebidas a la tienda. Creo. ¡Que jode! ¡Esta es su fiesta! ¿Vos sos el nuevo? ¿Qué pueblucho saliste? Seguramente es becado. Y ese tu peinadito bien de vos. Trajiste para comer y tomar. La cosa no es gratis. Míralo, parece pollo comprado. ¿Sabes qué? Toma. Cortesía de la casa. Eric, ¿dónde estás? ¿Alguien ha visto a mi hermano Eric? Mi hermana. Aburrido. No. Pajero. Pues sos el nuevo, ¿no? Pablo. Eric. ¿Quieres irte de aquí, Pablo? ¿A dónde? ¡Por Dios! Siempre se desaparece. No puede ser. Vamos. ¿Cómo están? ¿A dónde vamos? ¿No confías en mí? No te conozco. Entonces, ¿por qué viniste? Vamos. ¿De dónde sos? Soy de Mazatenango. ¿Y qué haces aquí? Mis papás se divorciaron. Igual que los míos, o sea, qué chingan, ¿no? Si no se aman, ¿para qué se casan? Y si no están seguros, pues que no tengan hijos, así de fácil. Y fue difícil para vos. Fue hace como 4 años ya. Ya no me importa. ¿Y a vos cómo te va? No sé. Tus papás ya saben que sos gay.
¿Cómo sabes? Tranquilo, o sea, gaydar. A mí me pasó lo mismo. ¿Y qué hiciste? Fue una Navidad, mis papás decidieron que íbamos a pasar los 4 juntos, así, en familia, ¿verdad? Toda la noche fue un desastre, así que a media cena solo me paré y dije, soy gay. Feliz Navidad. Wow. ¿Y qué pasó? Pues mi papá ya lleva como 2 años de no hablarme y mi mamá me mandó al psicólogo para ver si me podían reparar. Ahora ya solo están esperando que me gradúe y me pueden mandar a estudiar al extranjero y no tienen que lidiar con su hijo homosexual. Pero ¿sabes? Mejor me voy a un país sin tanto vergueo, me consigo mi buen novio y puedo ser feliz. Hablando de casarse. Me pregunto si el amor verdadero existirá. No sé. Pues, quiero creer que ahora o en un futuro voy a ser feliz con la persona que yo escoja. Difícil aquí en Guatemala. Sí, pero a mí no me van a mandar a estudiar al extranjero. Creo que es hora de irnos. Al fin apareciste. Es momento de cortar tu estúpido pastel. Listo. ¿Qué tal la pasaste? Me parece. ¿Cómo me veo? ¿A dónde vas? A la boda de Jorge, ¿cómo me veo? Jorge, tu ex Jorge. Sí, mi ex Jorge, ¿cómo me veo? Como que si vos te vas a casar con Jorge. Tan desesperado me veo. Tengo tortacucho en el cruce. Alejandro, ¿a quién le importa? Voy a ir solo a la boda. Tengo que aparentar que tengo mi vida en orden, ¿ok? ¡Suerte! Hace un año que Jorge terminó conmigo y yo no he tenido una relación desde entonces y ahora él se va a casar. Recordame, ¿por qué fue que Jorge cortó con vos? Por razones políticas. A él le gustaba Lady Gaga y a vos Madonna. No, capitán estereotipo. Yo soy de la opinión que todos merecen el derecho de matrimonio sin importar religión, etnicidad, ideología política u orientación sexual. Hasta que ese día no llegue, me niego a participar. Entonces, ¿por qué vas a ir a la boda? Voy en protesta. Además, él me invitó y no quiero que piense que no he superado nuestra relación. Ok. Vos no lo entenderías porque sos hétero. Completamente hétero. Nosotros sí tomamos la institución del matrimonio muy en serio. No como tu gente que se casa y a los 2 días se andan divorciando. ¿Cuánto tiempo llevan Jorge y su futuro esposo? Como 5 meses.
Ese no es mi punto. Entonces, ¿cuál es tu punto? No sé si debería ir a la boda, No vayas. pero Jorge es mi amigo y él me invitó. Entonces anda. No va a ser muy raro. No más raro que esta conversación. Ok, iré. Gracias, Daniel. Sos un buen amigo. Ahí te paso la cuenta. Alejandro, wow, qué bien te miras. Gracias, Jorge. Vos también te mirás muy bien. Estoy ya temprano. Ahora vamos a tener un ensayo antes de la ceremonia. Pero qué bueno que viniste. ¿Por qué no iba a venir? Porque no crees en el matrimonio. Por lo menos, ahora vas a conocer a Cristian. Cada vez que te invitamos a salir, no podías. ¿Cómo son las cosas, no? ¿Y con quién viniste? ¿Yo? Hoy es todo acerca de Cristian y vos. Me imagino que te conseguiste un chavo bien chulo. Nadie se puede comparar con vos. Entonces, ¿dónde está tu cómplice de este matrimonio que no será legalmente reconocido por el gobierno guatemalteco? Comportate. Ok, ¿dónde está Cristian? En otro cuarto con su padrino. ¿Y quién es tu padrino? No tengo. Todas esas veces que te invité para que conocieras a Cristian, también era para preguntarte si quisieras ser mi padrino. Bueno, ya estoy acá y sería un honor ser tu padrino de boda. ¿Cuál es la primera orden? ¿Podría chequear si Cristian ya está listo? Empezamos con el ensayo en 5. Ah, y Ale, me muero por conocer a tu nuevo novio. Sí. Sí. Después de la ceremonia. Daniel, ¿estás ocupado? ¿Qué pasó? ¿Te recuerdas que te dije que tengo otro tacuche en el closet? Entonces, Puedes ponértelo, venir a la ceremonia y pretender que sos mi novio. ¿qué? ¿Están regalando drogas en esa boda? ¿Drogas? No, capitán estereotipo. Necesito desesperadamente tu ayuda. ¿Y por qué? Jorge cree que estoy saliendo con alguien. ¿Y por qué cree Jorge eso? No quise admitir que venía solo a la boda, ¿ok? Una boda por la cual te recuerdo, estás protestando. Ah, yo sé. Por favor, necesito tu ayuda. Hago lo que sea. Por favor. Solo si la gente sabe que soy el activo. Ah. ¿Sabes que es una manera muy denigrante de referirse ¡Soy a las personas el que tienen activo! gusto? Ah, sí, activísimo, señor. El tacuche está en el closet y la dirección está en la invitación que está sobre mi escritorio. Gracias, Daniel. Sos un buen amigo. Ahí te paso la cuenta. ¿Y si tocamos? Lo siento. ¿Quién chingados sos vos? Solamente me mandaron para avisarles que el ensayo comienza en 5 minutos. Grandioso, ahora largate. ¿Estamos listos? Sí. 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 ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Te veo en el jardín. Como que no vino mucha gente de esta boda, ¿verdad? Entonces, Yo,
Vine temprano, ahora es el ensayo. Acabo de ver al novio de Jorge besando a otro. Y yo, que pensé que solo mi gente no se tomaba en serio esto del matrimonio. ¿Qué hago? ¿Se lo digo a Jorge o me quedo callado? En realidad esta ceremonia no es legalmente válida en Guatemala. Yo sé. Pero es el hecho de pararte frente a tu familia y amigos y declarar todo tu amor con todo tu ser a otra persona. Es importante. Bueno, entonces, cuando el juez diga si hay alguien aquí que por alguna razón considere que estas dos personas no deban unirse en matrimonio, levantas tu mano. El problema es que ahora soy el padrino de boda de Jorge. ¿Cómo lograste eso? Estábamos ahorita... ¡Alejandro! ¡Vamos! Es solo un ensayo. Gracias. Muy bien. Para cuando termine la música, los novios ya van a estar aquí en medio y los padrinos los van a estar esperando aquí a los lados. ¿Quién sos vos? Es Alejandro, es mi padrino. Alejandro, tu ex Alejandro. Sí. ¿Y desde cuándo es tu padrino de bodas? ¿Cuál es tu problema? Ramiro era tu ex y ahora es tu padrino. Alejandro fue mi ex y ahora es mi padrino. Él es el exnovio de él. Ey, calladito y te ves más bonito, ¿sí? Cristian. Ay, disculpen, ¿será que podríamos seguir? Es que solo tenemos una hora para que vengan los invitados. Creo que podría saltarse a la parte donde pregunta si hay alguien aquí que tenga una buena razón por la cual estas dos personas no deban unirse en matrimonio. Daniel. ¿Disculpe? ¿Quién chingados es ese tipo? Ay, a ver, todos tranquilos. ¿Usted quería decir algo? Ambos novios tienen a su ex de padrinos. Resuelva usted el resto. ¿Quién invitó a esa loca? ¡Hey! Yo soy activo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Jorge, necesitas saber algo. Baby, no le hagas caso. Es obvio que sigue enamorado de ti. Cristian se estaba besando con Ramiro en el otro cuarto. ¡Mentiras! ¡Vos te tenés que ir! Cállate, Cristian. ¿Es esto cierto? Por favor, dime la verdad. Si no me crees, ¿por qué no mejor le preguntas a la persona que ha estado callada todo este tiempo? Ramiro, por favor, decirles que no es verdad. Lo siento, pero todavía te amo. Cristian. Ay, Dios, los gays son igual de complicados que los héteros, pero con mejor gusto. Felicidades. Tu protesta política funcionó. Eso no era lo que yo quería. ¿Puedes creer que ese tipo no sabía que soy activo? Qué desastre. Hiciste lo correcto. Jorge no piensa lo mismo. Aunque no lo creas, defendiste la misma institución por la que estabas protestando. Transformaste el significado del matrimonio en uno de verdadero amor. Realmente sos un buen amigo. Bueno, a ver, yo... Ya sé. Ahí me pasa la cuenta. Ah, no, es que ya hice la cuenta.
pagar la renta por 3 meses y lavar la ropa y los platos por un mes. Y si te hubiera tenido que besar, tendrías que pagar la renta por 1 año. Así que si necesito un novio, puedo contratarte. ¿Por qué no mejor salís con alguien que te pueda corresponder honestamente? Nunca fue mi intención arruinar tu boda. No es tu culpa. ¿Cómo vas a valorar algo que el resto de la sociedad no acepta? ¿Y ahora qué? Me voy a mi casa y me olvido que todo esto sucedió. Tengo una mejor idea. ¿Qué estás haciendo? Jorge Esteban Gutiérrez. ¿Vos no crees en el matrimonio? Dijiste que el matrimonio no era una opción. ¿Aceptas a salir conmigo y darnos una segunda oportunidad? Acepto. Nunca dije que no creía en el matrimonio. Simplemente creo que todos tenemos ese derecho. Estoy de acuerdo. Disculpa, ¿tenés fuego? No fumo. Sí, yo tampoco. Qué loco todo eso, ¿no? Sí. Mira, yo la verdad vine a... Voy a ser muy sincero con vos. Me llama mucho la atención y quiero invitarte a un trago. Te voy a dejar mi número en mi tarjetita. Llámame. Chao. Él sí entendió que soy activo. ¿Qué guapo? ¿A dónde vas? A una boda. ¿De quién? De unos amigos. Me parece ridículo casarse en esta época. ¿Y esas flores? ¿Para vos? ¿Y yo para qué quiero flores? No me gustan. Hay más cosas en el carro. ¿Y con quién vas? Con unos amigos. ¿Amigos o amigo? Me voy. Ahí vengo más tarde. Hola. Manejo yo. ¿Qué pasó? Quedamos a las 4, son casi las 4:30. Pero si había tráfico. Manejo yo. Podrías escoger una estación. Perdón, mi amor. Este tráfico me tiene loco. Eso no es todo lo que te tiene loco. Ya te dije que vamos a buscar un apartamento para irnos a vivir juntos. No es tan fácil. Ya no estamos en edad para vivir con nuestros papás. Yo solo quiero un lugar donde podamos ser felices. Se termina el día.
Podemos ir a escondernos, tú y yo, hasta el fin del mundo. ¿No te gustaría? Solitos, sin tener que preocuparnos por la gente del trabajo, por nuestros papás. Solitos tú y yo. Aquí no. Después hablamos. Ahora ya no me hablas. ¿Qué quieres que te diga, Gabriel, si me tratas como basura? Ah, y por cierto, gracias por recordarte de nuestro aniversario. En lugar de eso, nos traes a la boda a tu amigo que ni siquiera me cae nada bien. Gracias. ¿Nos invitaron a la boda hace un mes? Nos besamos hoy, por primera vez, hace 7 años. ¿Y qué es más importante, la boda de unos tipos que se acaban de conocer, ¿qué? ¿Hace 5 meses? ¿O esta relación? Jamás voy a poder ganar con vos. Ah, no sabía que ser una competencia. ¿No querés ir a la boda? Nos vamos. ¿A dónde vamos? Donde sea. Al fin del mundo. Come mierda. Gabriel. Gabriel, ¿sabes dónde estamos? Gabriel. Gabriel, para. Necesito un tiempo. ¿En dónde estamos? ¿Qué importa? Este lugar me da miedo. Me dijiste que no querías estar en la boda. Ya no estamos. Llévame a la casa. ¿A cuál? ¿A la mía? No se puede, ahí están mis papás. ¿Y la tuya? Tampoco. Tus papás ni saben que llevamos 7 años acostándonos juntos. Acostándonos, eso es todo. ¿Cómo llegaste a este punto, Dios mío? ¿Qué dijiste? Es así como querés vivir el resto de la vida. Me llevas a mi casa. ¡Mierda!